tenemos invitado en piso, es el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. Hago un asterisco, me miro en pantalla, nota mental, no venir más con remera negra porque se me notan más las canas. Pero bueno, eso será para la semana que viene. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Mario. Buen día a toda la audiencia de La Voz del Comahue. ¿Cómo te trata el viernes? Bien, bien. Aprovecho, teníamos consigna recién con la gente del canal, hablaban del tema de la paciencia. ¿Cuán paciente es el intendente de No, Cipolletti? muy paciente. Para esto tenés que tener mucha paciencia. ¿Nos queda otra? Mucha paciencia tenés que tener. Que la tengo, de hecho, con lo cual no es un problema, ¿no? Si no, se hace Y ya se cuesta arriba. sí, Sí. Hay que tener paciencia en con la general. demanda que debe haber, Sí, la de pedidos. con los mismos funcionarios de uno, con la gente en general. Y en un país con la complejidad que tiene de poder resolver una décima parte de las cuestiones que a uno le gustaría, ¿no? Entonces tenés que tener paciencia también con el sistema, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros vivimos en un país muy grande, estamos bastante lejos de ciertos lugares donde se toman decisiones. A más distancia, más paciencia hay que tener además. Sí, totalmente. Se nota, mira la ruta 22. 20 años. O más, Sí. no sé, ya perdí la cuenta. Mirá No, el sí, puente, anuncio 2005, comienzo 2007, me parece. mirá el puente ferrocarretero, la hora de vialidad nacional que tiene que bajar 30 centímetros y también tiene años. Y esa parte, eso es imposible. Bueno, esta semana hubo anuncios. Omar estaba haciendo un móvil con el intendente, lo digo para el que no escuchó ayer. Y sobre el final nos dice, les quiero contar algo, están los ingenieros, vinieron a confirmar, 1 mes y medio, 2 meses, vuelve el tren, hay un montón de gente que estaba esperándolo, que también fue muy paciente, ya había pasado del enojo a la decepción, me parece incluso con ese tiempo, y ahora nos volvemos a ilusionar, como dice la canción del Nos Mundial. volvemos a ilusionar, la tuvimos que remar, ¿no? La paciencia de estar lejos de Buenos Aires, la tuvimos que remar y remar y buscar una solución creativa al estilo municipal, que fue poner unos limitadores en altura, poner gente 24 horas monitoreando el puente ferrocarretero. El domingo vamos a volver a cortar la ruta para pintar el puente y ponerle un cartel de peligro y la altura máxima, un semáforo intermitente sobre el puente ferrocarretero. Un poco más vas a tener alguien que te hable arriba del puente para que no cruces, ¿no? Pero bueno, una solución creativa de la municipalidad para resolver un problema que no es nuestro, ¿no? Porque el problema está basado en la falta de una obra fundamental que tiene que hacer Vía Nacional, que es bajar la ruta que está abajo del puente ferrocarretero. Claro, que es la que se hablaba de que por los servicios que pasan es más complicado, ¿no? Y tiene un gasoducto, tiene algunas transferencias, le dicen ellos, un par de cables de fibra óptica, pero nada del otro mundo, ¿eh? Pero bueno, así como está la ruta parada hace 20 años, también tenemos este problema. Pero bueno, lo bueno es que la verdad que con Ferrosur logramos un entendimiento, después de varias charlas, porque esto lo vengo trabajando de antes de asumir, donde nosotros nos comprometimos a que los camiones en altura no iban a llegar al puente ferrocarretero, no lo iban a chocar, y en función de eso, ellos se comprometían a habilitar la vuelta del tren de pasajeros. Nosotros estamos cumpliendo porque desde que iniciamos los trabajos no hubo más siniestros. De hecho, hubo 2 camiones que pasaron el limitador en altura, no cumplieron con la cartelería, ¿no? Con la altura, y pudimos hacerlos girar en U y volver y que no choquen con el puente ferrocarretero. Y obviamente ya les mandamos las intimaciones para que hagan el descargo y después ponerles la multa correspondiente. Esos, aunque no le hayan pegado al puente, pagan multa igual. Exactamente, porque en realidad ellos tienen un montón de cartelería en el camino, Claro. tienen la cartelería del mismo limitador de altura y aún así siguieron, que es lo que pasó siempre. Hoy los camiones en altura ya todos saben que hay que desviarse en la circunvalación. Siempre hay un camionero distraído, que es el que una vez por semana, cada 10 días, chocaba. Hoy ese que llega, choca contra el barral, hace un ruido importante, con lo cual el mismo camionero se da cuenta. La persona que nosotros tenemos vigilando 24 horas también se da cuenta, se pone a hablar con la persona y lo hace dar la vuelta en U. Obviamente intimamos a las empresas, intimamos a todo el mundo, ¿no? Que en caso de llegar al puente ferrocarretero tienen multas de hasta 6 millones de pesos. ¿Se puede esperar más? ¿Se puede redoblar la apuesta? Y no sé, que en algún momento haya un apeadero como hay en algunos sectores de Neuquén, pensando, por ejemplo, en los estudiantes Sí, universitarios. en la Perón, sí. De hecho, yo estaba pensado, estaba el financiamiento nacional en su momento, solamente que se cayó por la no llegada del tren a Cipolletti. Pero yo creo que ese es el paso siguiente. O sea, el primer paso que llegue a nuestra estación emblemática de la Fernández Oro, y el paso siguiente va a ser resolver la llegada a la Perón, que es donde tenemos todas o gran parte de las facultades de la ciudad, ¿no? Bueno, después Medicina, hay, ciencia de la educación. claro, y después hay gente esperando que llegue a otras ciudades, ahí Bueno, el trabajo del reclamo es de los diferentes intendentes y de legisladores que están trabajando en eso también. totalmente, bueno, lo hemos charlado mucho con el gobernador, el interés es poder
avanzar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto es paso a paso. Primero, sin resolver la llegada de Cipolletti, no hay forma de pensar en un tren que una todas las localidades de Cipolletti y Neuquén, ¿no? Y las del Valle. Y ahora, cuando se desvían, bueno, ahí en el acceso es en Salto, se tiene que Claro. desviar para entrar. El tema por los pesos de los camiones y por el daño que hacen es que también va a haber que hacer un trabajo con vialidad para que colaboren en el mantenimiento de ellos, ¿no? Y ya hoy pasa por la circunvalación. Estamos hablando de algunos poquitos que hoy se olvidan de... No, claro, no son tantos, me decís. No, hoy pasan, ya todos van por entre... O sea, todos los que tienen una altura determinada van por circunvalación. O por la 22. O sea, ya El está daño ya colapsado. está Yo lo que hecho, digo es, podemos decir está igual. colapsado. Sí. Si uno se sienta... El otro día que me escribió una vecina y que comentaban con un grupo de amigos, lo que vio con relación al año pasado es que por lo menos hay un 50% más de camiones que el año pasado. Y hoy yo que voy seguido a ver a los chicos que están trabajando ahí en el puente ferrocarretero ahí abajo, en la garita que pusimos, y la verdad que te sorprende la cantidad de camiones, una cosa realmente fuera de lo común. Bueno, pensemos que el 95% de los insumos de Vaca Muerta pasan por Cipolletti. Claro. Muchos por la 22, Claro. agarran la 151 o tercer puente, y muchos por circunvalación por una cuestión de la altura, o de descomprimir la 22, Sí, ¿no? sí. Ya es, o sea, es tanto el colapso que ya no hay forma de abordarlo, ¿no? Más que con estas soluciones creativas para resolver nuestros ¿Se problemas. puede exigir algo a vialidad ahí por el tema del estado de la circunvalación, en la colaboración, teniendo en cuenta que Cipolletti presta, digamos, esa parte para el paso de los camiones hacia Vaca Muerta? Y está el expediente presentado de hace un par de años para remediar, se había avanzado algo en eso. Lo último que se avanzó con Vialidad Nacional en la gestión anterior fue bajar el pedazo de ruta que está abajo del puente ferrocarretero para no tener problema de que los camiones en altura choquen, y por otro lado era la remediación de la circunvalación, el reasfaltado, en función de un compromiso que quedó por parte del gobierno nacional cuando pasó de Caminos del Valle a la municipalidad. Quedó de aquella época el compromiso, que el CIPO siempre renueva el reclamo. Yo estuve hace poquito con el administrador general de Vialidad Nacional, Bertola, si no me equivoco, es el ingeniero, que es el número 1 Sí. de Vialidad Nacional, y charlamos un poco estos temas y se los puse en agenda, lógicamente, por la importancia que tiene, no solamente para la ciudad, sino la importancia que tiene para el desarrollo de Vaca Muerta, para la seguridad de los vecinos, obviamente, pero sobre todo poner en la agenda y que todos entiendan en Buenos Aires que por Cipolletti y por nuestras rutas pasa el 95% de los insumos que van a Vaca Muerta. Y si la proyección es de crecimiento de Vaca Muerta, imagínate lo que va a hacer en 2 ¿Y años. están activos desde el cambio de gobierno? ¿Vialidad Nacional está haciendo Y yo creo que están... obras y trabajos de ese tipo? No, obras no, la obra pública sigue paralizada por completo. De hecho, hay muchos reclamos. En Chulechul están haciendo gestiones para ver si se reactiva la obra de la rotonda, que es una rotonda que queda a medio terminar. Bueno, yo creo que se están acomodando todavía. La premisa es no obra pública, acomodar la macroeconomía. Esperemos que después de que eso suceda, empiecen a evaluar la reactivación de la obra pública, sobre todo la estructural, la estratégica. Y en esta zona, la infraestructura es estratégica para el crecimiento y el desarrollo de los cipoleños y de la región y de la producción hidrocarburífera, ¿no? Y de la fruticultura también. Bueno, ahí nos escribían justamente por el tema de cómo está Ilia, ¿no? Ahí entre Esmeralda y Exacto. San Luis con esas ondulaciones y... La Ilia y la Perón están completamente detonadas. La Ilia no tiene iluminación, que es un proyecto que tenemos y esperemos poderlo hacer en breve porque es una boca de lobo. La Ilia de San Luis. Son todos corredores que convivimos entre los cipoleños y el tránsito de Vaca Muerta, que pasa por ahí. Por lo cual, la única solución real y de fondo es que se haga la ruta por la Barda Norte. Que subamos por Chichinales, todos los camiones tengan una salida como tiene Neuquén, que tiene ruta por arriba. No, Neuquén claro. sacó los camiones de tránsito pesado, los sacó de la multitrocha, que hoy ya es una avenida urbana que se llama Mosconi, y los mandó para entrar por tercer puente y te vas por arriba por la Barda. Eso debería existir en Cipolletti, que es un reclamo histórico, que de hecho Cipolletti siempre se opuso al esquema de la ruta 22 actual, Sí, sí. que Cuando terminó, fue la definición que de por terminó dónde iba a ir, fracasando, claro. claro, y siempre dijo que tenía que ir por la Barda Norte. Bueno, hoy queda claro que había una razonabilidad en el planteo. El tránsito pesado teníamos que sacarlo de las ciudades, porque acá convivimos los cipoleños y la fruticultura, que es parte de nuestra principal matriz productiva. Mencionaste Vaca Muerta. El otro día el gobernador avanzó con una definición en torno a qué podían hacer para los privados, ¿no? Le recordaba yo que él había hablado del sector privado y la necesidad de dinamizar ese sector y no frenarlo desde el Estado, darle aliento al privado, sacarle... Ellos sienten muchas veces que tiene el pie encima, pero además que si no, solo se genera trabajo en el Estado, que es lo que se marca en los últimos años a nivel nacional, y habló de un corredor con parques industriales en la 151. Para Cipolletti fundamental esto también. Sí, fundamental. Y es algo que
que en nuestra historia, y Alberto lo decía, el gobernador, los parques industriales se forjaron en otra matriz de desarrollo. Por ejemplo, el Parque Industrial de Cipolletti está en el medio de la ciudad hoy. Está sobre la Perón, con todo el distrito vecinal noreste atrás, al costado, bueno, toda esa zona norte. Entonces, para resolver la radicación de empresas que necesitan un lugar para crecer y desarrollarse de cara al crecimiento de Vaca Muerta, lo más rápido, sencillo y viable que tenemos es el desarrollo del servicio de ruta. Entonces, el gobernador viene planteando hace rato poder generar beneficios impositivos para ese sector de la sociedad, ¿no? Bueno, es algo que está trabajando. Y nosotros en la municipalidad vamos por el mismo camino. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esto lo anuncié y estoy firmando la resolución en los próximos días, lo anuncié en el inicio de sesiones legislativas. Vamos a eliminar la renta urbana diferencial para aquellos que loteen su servicio de ruta, porque después, si uno no genera beneficios impositivos, tampoco es atractivo a veces, ya sea lotear el servicio de ruta, que quiere decir que tiene, por ejemplo, una chacra en la 151, y quiere que su frente se transforme en un loteo para que empresas se radiquen. Bueno, en el caso de Cipolletti tienes que pagar una renta urbana diferencial, con lo cual es algo que atenta a las ganas de poder lotear eso. Bueno, nosotros estamos generando algunos beneficios impositivos para que los que tienen frente de ruta les sea más atractivo lotear, porque las empresas para radicarse están. Lo que necesitamos es que el que tiene la tierra tenga interés en lotearlo, en venderlo, y nosotros tenemos que sacarle muchos requisitos al que quiere vender, pero también al que quiere comprar. Y en ese proceso estamos desde la municipalidad, en consonancia con lo que plantea el gobernador, de generar beneficios impositivos y de transformar nuestros servicios de ruta en nuestro parque industrial, de una manera de la hora. ¿Hoy están imposibilitados por tratarse de tierras productivas? No, en realidad no, tenemos servicio de ruta, pero hoy no es, o sea, no es ágil el mecanismo, porque no es atractivo. Entonces por ahí uno tiene una tierra y la deja abandonada, porque la verdad que tenés que dejarle mucho al gobierno, tenés muchos impuestos, te piden demasiados requisitos. Entonces vos tenés tu frente de ruta y lo tenés o abandonado o no loteado. Nosotros tenemos que generar de alguna manera para que los que tienen ese pedazo de tierra quieran desarrollarlo lo más rápido posible, y un beneficio para que seamos competitivos con Neuquén, con Oro, con Allen, para que Cipolletti sea un lugar que la gente elija para radicar su empresa. Cerraron un acuerdo solo con uno de los 4 gremios que Con tienen Citramusi. representación en el municipio. ¿Hay chances de que haya acuerdo con los demás? Digo, porque esta semana hubo medidas de fuerza nuevamente. Mira, nosotros, primero que hicimos un ofrecimiento, fue aceptado por Citramusi, que es uno de los gremios mayoritarios y principales de la municipalidad. Y el problema que tenemos hoy no es con los empleados, sino con los dirigentes de estos gremios que impulsan estas medidas de retención en el caso de esta semana. Ahora bien, uno como gobernante municipal analiza cuál es la realidad de los empleados y qué es lo que plantean los empleados al margen de lo que pueden plantear los secretarios generales de los sindicatos. El nivel de adhesión a la retención es de menos del 5%. O sea, todos los servicios se prestan con total normalidad, no hay ningún servicio que esté resentido. La verdad, no ha tenido eco ese planteo. Y nosotros la paritaria ya la cerramos y nos volvemos a juntar en mayo para abrirla de vuelta y seguir discutiendo lo que pasó en estos primeros meses del año y lo que va a pasar después. Con lo cual, la verdad que no es un tema que nos preocupe desde ese punto de vista. Tenemos diálogo con los secretarios generales de los sindicatos que no aprobaron la propuesta, por supuesto que tenemos diálogo. Ahora bien, ¿vamos a modificar nuestra propuesta? No la vamos a modificar. Primero porque hay un gremio que aceptó, con lo cual la damos por terminada con la aceptación de ese gremio, sobre todo por la cantidad de afiliados que tiene. Y por otro lado, porque tampoco vemos que las medidas que impulsan los secretarios generales de los sindicatos, las medidas que impulsan los sindicalistas, tengan arraigo real en sus afiliados o en los trabajadores. Ayer estuve en servicios públicos, que es el área más grande de la municipalidad y la más sensible, solamente 6 personas hicieron retención. 6 personas. El barrio salió, la recolección, el parquizado, están ahora perfilando el paseo de la Fernández Oro. Ayer yo estuve recorriendo la ciudad como hasta las 2 de la mañana, todos los barrenderos trabajando, en el barrio San Pablo, en el centro, en la LEM, a la mañana lo mismo, digo. Ahora, no los hubo ningún trabajadores impacto. municipales de Cipolletti, esto desde hace años, remarcan que cuando se comparan, por ejemplo, con municipalidades de ciudades más o menos similares, digo, ¿no? No de las más chicas, están siempre por debajo del resto en cuanto al cobro. Hay que ver o sea, depende con cuál comparemos, ¿no? Ahora bien, la realidad es que es bajo. O sea, vamos a la historia de la municipalidad, los salarios municipales son bajos. Nosotros aquí apostamos a poder, primero, tener una planta de trabajadores sustentable en el número. Ustedes vieron que nosotros
dimos de baja muchos contratos cuando llegamos, fuimos blanco de críticas de los sindicatos también en ese momento, pero lo que logramos de esa manera fue tener un equilibrio en el número de trabajadores en función de la cantidad de habitantes que tenemos. Ese equilibrio es lo que te permite dos cosas. Por un lado, tener un presupuesto sano, donde vos no gastés en salarios más del 50%, que es lo que te permite trabajar para brindar los servicios a los contribuyentes, que es lo que nos reclaman todos los días, y para eso pagan sus impuestos. Con lo cual, eso nosotros con lo que hicimos esos 4 meses, lo garantizamos. Ahora bien, y eso nos garantiza empezar a discutir y resolver paritarias que mejoren de verdad el poder adquisitivo de los trabajadores municipales. Y ese es el objetivo para el que vamos nosotros. Y ese es el proceso, porque realmente los salarios se han depreciado mucho estos últimos años con la inflación que hemos tenido. Y los empleados municipales han pagado un costo enorme en ese sentido. Bueno, nosotros vamos por el camino de mejorar los salarios de los municipales de manera sustentable, ¿no? ¿Pagar más hoy implicaría resentir fuertemente el servicio que presta el municipio? Sí, hoy sí. Y vos pensás que... ¿Cuánto, igual ¿cuánto les cayó la coparticipación a ustedes? 30%. 30%. Por eso digo, nosotros aumentamos los salarios, o sea, en poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores municipales, no perdieron plata frente a la inflación. Ahora bien, la inflación es bastante particular, porque en algunos ítems es más, en otros ítems es menos. Obviamente que todo el mundo, en eso estamos desorientados en la realidad del poder adquisitivo versus lo que valen las cosas. Pero nosotros fuimos acorde a lo que fue todo el mundo en el aumento. Con lo cual, en ese sentido, estamos bien. Ahora bien, a eso hay que sumarle que la municipalidad perdió el 30% de la coparticipación, que eso es un número enorme. Con lo cual, nosotros la declaración de emergencia del principio de año nos posibilitó tener las herramientas para llegar hoy afrontando el pago de salarios sin problemas y afrontando la prestación de servicios sin ningún tipo de problema. Y eso realmente es importante. Y pensando en un municipio que a partir de mitad de año vamos a empezar a, obviamente, a anunciar algunas obras y cosas que vamos a empezar a hacer para los cipoleños. No solamente tenemos que prestar servicios, sino que tenemos que hacer cosas, ¿no? Bueno. Sí, si no es algún municipio ABL, ¿no? De alumbrado barrio de Entonces, bueno, limpieza. vamos a terminar el multipropósito de las 1200, vamos a inaugurar el Centro Cultural Viejo, volviendo a poner el escenario como dijimos, empezamos a parquizar la semana que viene la LEM de punta a punta. Bueno, empezamos de a poco, en esa sustentabilidad que logramos, poder también, no solamente brindar los servicios básicos indispensables, sino empezar a darle un valor agregado a la ciudad, como todos los cipollinos están pidiendo hace bastante tiempo, ¿no? Una ciudad que viene bastante caída. Luciano. Sí, vos hablabas recién de la protesta de los gremios, decías que no es significativa, pero en caso de mantenerse en el tiempo, ¿no? Recién mencionabas 6 trabajadores en un área. ¿Qué determinación puede llegar a tomar el municipio con esa protesta, teniendo en cuenta que ya decías que la propuesta salarial está hecha y no se va a mover de la municipalidad? Yo creo que esto se va a reencauzar en mayo cuando nos sentemos en la paritaria formal como corresponde. Yo creo que ahí se va a encauzar, me imagino yo, porque va a ser el ámbito de diálogo donde vamos a poder volver a discutir paritarias y nos escucharemos en ese modo. Mientras tanto vamos a seguir en diálogo, seguramente los convoquemos. Ayer estuvieron reunidos con el secretario de Gobierno, seguramente la semana que viene haremos lo mismo. Lo que no vamos a hacer nosotros es cambiar el acuerdo que ya hicimos paritario, que de hecho ya lo pagamos. Eso no lo vamos a cambiar, primero porque no podemos pagar más. O sea, la realidad es que más de eso no podemos pagar. Y segundo, porque sería muy desleal para con el sindicato mayoritario que ya aprobó la propuesta. ¿Cómo explicamos que uno aprueba y cambiamos la propuesta en función del que rechaza cuando la propuesta encima es buena? Y volviendo a un punto anterior, hoy Mario te planteaba lo del el Parque Industrial sobre la 151, sí. Y veo que hay relación con María Pascualini y con Mariano Gaido de Neuquén. ¿Qué puede aportar Cipolletti a esa relación con Neuquén? Digo, ¿qué puede absorber también de positivo la Municipalidad de Cipolletti de lo que deja abierto Neuquén en ese frente? Sí, yo creo que económico? muchas familias eligen vivir en Cipolletti en vez de Neuquén, muchísimas históricamente, ¿no? Y muchas empresas hoy también eligen a Cipolletti como lugar para invertir, y eso tenemos que aprovecharlo. O sea, Cipo Neuquén estamos hoy con el intendente Gaido en una alianza estratégica de desarrollo en función de todo lo que nos une las costas de los ríos, nos unen la radicación de empresas, nos une la radicación de familias que vienen a vivir a esta zona de manera permanente. Ahora bien, la clave del trabajo en conjunto también tiene que ver con las obras. Por eso el otro día estuvo el gobernador aquí en Cipolletti y tuvimos un rato largo conversando acerca de las obras de infraestructura que permiten absorber ese crecimiento que tenemos regionalmente, ¿no? Y lo miramos y lo analizamos de esa manera con el gobernador. Y en función de eso dijimos, bueno, ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos que tener listas para buscar financiamiento? Y ahí que dijimos, tenemos que hacer la rotonda que está en Ilia y Perón, tenemos que hacer la rotonda que está en Ruta Chica y Perón, tenemos que hacer la Perón doble mano, tenemos que entubar el desagüe de la Vélez Arfiel, tenemos que entubar el
el desagüe de Paso de los Libres, tenemos que resolver un colector cloacal, que ya tenemos el proyecto listo, estamos buscando financiamiento con el gobernador, un colector cloacal todo por calle Ilia, que permite descargar las cloacas de toda la zona norte, que está creciendo a pasos agigantados. Son obras estratégicas que nos van a permitir absorber ese crecimiento que estamos teniendo. Son obras de infraestructura. Fuimos a recorrer después con el gobernador la obra que está haciendo la provincia en las cloacas de Venezuela, que te descomprime el problema que tenemos en el 40% de la ciudad. Resolvimos hacer una obra de agua para mejorar la presión en la zona este, que siempre tenemos problemas en el verano. Bueno, el gobernador ya instruyó al presidente Arza que haga el proyecto y la provincia lo va a financiar. Hoy tenemos un tema de cómo absorbemos el crecimiento y el desarrollo económico que tiene la región, que es muy importante. Ahora, y después, bueno, tenemos la problemática de la baja de la coparticipación, que ya tiene que ver con el país en general, pero como zona tenemos muchas oportunidades. Entonces, este trabajo en conjunto entre provincia y municipio, en la definición también de las obras a realizar, bueno, ¿qué hace la MUNI? ¿Qué hace la provincia? ¿Qué gestionamos ante Nación? ¿Qué gestionamos ante organismos internacionales? Esa fue un poco la charla que tuvimos con el gobernador, y la verdad que trabajar así da gusto porque hay una sintonía muy buena entre provincia y municipio que creo que va a dar sus frutos y la vamos a ver en los próximos años. Sin más, sin agregar demasiado, pero por ejemplo la iluminación de la calle Salto, una obra millonaria, muy esperada por ese sector, por los que van a pasar el fin de semana, por los que viven en la isla Jordán. Bueno, iluminamos todo el Salto. Nos pusimos de acuerdo con el gobernador para hacernos cargo de algo que no nos correspondía, que era la iluminación del ingreso a Chipoleti por el puente, que estaba oscuro hace años, lo resolvimos. Ahora nos pusimos de acuerdo también para prender la luz en la rotonda del tercer puente, que está apagada hace un montón, y si le ponemos luminaria LED, mejor. Nos pusimos de acuerdo también, así como él pidió la provincialización de la 22, nosotros de la MUNI pedimos municipalizar el pedazo del ex peaje, que tenemos un proyecto que la semana que viene vamos a presentar con la universidad, que es de continuar el parquizado que viene, ¿viste dónde está la casita de seguridad vial de la provincia? Sí. Que viene como todo un parquizado en el medio, como un bulevar. Bueno, vamos a presentar un proyecto que la municipalización la pedimos en función de continuar con ese parquizado y baja hasta el río, con un parquizado hasta el río, con luminarias y que puedan disfrutar los vecinos de Costa Norte y Costa Sur. Digo, hay un proyecto de ciudad muy claro, muy marcado, que lo estamos empezando o terminando de construir, que bueno, que entre provincia y municipio creo que va a generar una transformación importante. Ahora bien, también necesitamos obra pública nacional o internacional para grandes obras como es la ruta por la Barda Norte y sacar el tránsito pesado, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí, ahí no hay chance de que Ahí hay vaya a obras ser. que un plan director de agua para el crecimiento de los próximos 50 años sí o sí requiere financiamiento nacional. Bueno, también vamos a seguir gestionando, ¿no? Con el gobierno nacional las obras que nos merecemos los cipoleños, que como decía Mario al principio, cuanto más lejos de Buenos Aires estás, más cuesta. Bueno, vamos a seguir peleando por los intereses de los cipoleños y los rionegrinos para que lleguen las obras que necesitamos. Nos quedan preguntas, pero tenemos servicio informativo y tenemos chance de charlar en algún otro momento, Rodrigo. La próxima, caete con algo si querés. Una factura, pero me dijeron que estaba dieta, por eso viene sin nada. No, unos sanguchitos de migas. No. Fíjate si se puede. Me informaron mal entonces. Dale, gracias por venir. No, gracias por la invitación.